Harold E. Trammell tenía 76 años. Vivía solo en una vieja casa de madera en las afueras de Gadsden, Alabama, y era el tipo de hombre que pasaba desapercibido para la mayoría de la gente. Se despertaba temprano todos los días, preparaba el mismo café negro amargo, alimentaba al perro y conducía su camioneta Chevy 1982 hacia el centro de la ciudad, donde compraba herramientas, pan o simplemente veía pasar el mundo. Su cuerpo ya estaba encorvado, sus rodillas crujían, pero sus ojos aún estaban vivos, atentos, de esos que escuchan más de lo que hablan. Casi siempre vestía la misma chaqueta militar descolorida que ya no mostraba color ni brillo, pero conservaba puntadas de la historia. Aquella mañana de viernes, el día amaneció con cielo despejado y calor desde temprano. Harold estaba conduciendo por la carretera estatal 411 camino a la ferretería. Necesitaba reemplazar la luz trasera rota del camión, pero no parecía tener prisa. La vida ya le había enseñado que todo sucede cuando tiene que suceder, y si no sucede es porque no estaba destinado a suceder. La carretera estaba tranquila hasta que vio un puesto de control policial instalado junto a una gasolinera. Dos oficiales blancos observaban los coches con expresión aburrida. Cuando vieron la camioneta de Harold, se miraron el uno al otro. No dijeron nada, simplemente levantaron el brazo hacia el hombro. Harold obedeció sin dudarlo. Apagó el motor, abrió lentamente la ventanilla y mantuvo ambas manos visibles en el volante. El oficial que se acercó era corpulento. Tenía la piel enrojecida por el sol y usaba un palillo como si fuera una extensión natural de su boca. «Licencia y matrícula, señor», dijo en un tono seco, casi automático. Harold respondió con un firme y bajo «Sí, señor», y comenzó a recoger los documentos. El otro oficial se quedó más atrás, observando en silencio, con una mano cerca de su pistola enfundada. Había allí una tensión que no coincidía con la tranquilidad de la escena, pero Harold no mostró ningún miedo, solo el tipo de calma que viene de alguien que ha estado en lugares mucho peores. El oficial más cercano miró los documentos con desdén, dándoles vuelta lentamente como si esperara encontrar algo incorrecto. «¿Tu nombre es Harold Trammell?», preguntó, alargando las palabras. «Así es», respondió Harold sin cambiar el tono. «Harold E. Trammell». El policía, identificado como Driscoll en su placa, miró rápidamente a su compañero, que permanecía firme junto al coche, atento a cualquier movimiento. «Luz trasera rota. Me multarán y posiblemente lo incautarán, señor Trammell. ¿Tiene idea de cuándo planea arreglarla?» Harold asintió. «Hoy. La pieza ya está en casa». Pero Driscoll no parecía interesado en la respuesta. Su atención se dirigió a la chaqueta de Harold, los parches descoloridos cosidos en la tela gruesa. «¿Eso es del ejército?», preguntó, con un tono cargado de dudas. «¿Y?» Driscoll arqueó las cejas con fingida sorpresa. «¿Y dónde peleaste, soldado?» Harold miró hacia adelante. Respondió, «Y Tailandia, El Salvador, Beirut». El silencio que siguió fue breve y pronto se convirtió en burla. «Beirut, ¿eh?», Driscoll dijo con una sonrisa torcida. «¿Y qué hiciste allí? ¿Salvaste el mundo con ese viejo camión?» Su compañero, el oficial Jensen, dejó escapar una risa ahogada, todavía manteniendo la mano en la funda. Era la risa de alguien que no solo se burlaba, sino que probaba los límites. Harold permaneció en silencio. Él no apartó la mirada, no respondió a la provocación. Simplemente volvió a mirar a Driscoll como alguien que hubiera escuchado variaciones de ese mismo chiste durante décadas. La tensión aumentó cuando Driscoll señaló con la barbilla hacia la guantera. «¿Hay algo ahí que necesitemos saber?» Harold respiró profundamente antes de responder. «Sí, un arma, registrada, militar». Esa palabra, militar, desencadenó una alarma invisible en ambos oficiales. El tono de broma desapareció inmediatamente. Jensen dio un paso adelante. «Sal del vehículo».
Manos. Arriba. Despacio. Y fue en ese momento que Harold supo que su paciencia estaba a punto de ser puesta a prueba una vez más. Harold salió del camión tranquilamente, sin movimientos bruscos. Mantuvo las manos en alto y la mirada fija en el horizonte. Jensen se acercó a él por detrás y lo palmeó con una fuerza innecesaria, apretándole los hombros, empujándole los brazos, como si esperara encontrar algo oculto. No había nada. Driscoll abrió apresuradamente la guantera y encontró el arma. Una pistola. Vieja, bien conservada, guardada en una funda de cuero con el número de matrícula todavía visible. A su lado había un certificado militar amarillento por el paso del tiempo, con sellos y firmas que no se molestó en leer. «Llevas un arma restringida. Eso es un delito grave, viejo», dijo Driscoll negando con la cabeza como si ya hubiera resuelto el caso. Jensen ya tenía las esposas en sus manos. «Pon tus manos detrás de tu espalda». Harold obedeció. Él no se quejó. Él no intentó discutir. Él solo dijo: «Está legal, todo está ahí». Pero los dos policías ni siquiera escucharon. La imagen de un hombre negro armado fue suficiente para que decidieran que había peligro. Harold fue colocado en el asiento trasero del coche de policía con las manos esposadas. Jensen subió al coche riendo. Estos tipos creen que solo porque llevaban uniforme hace 50 años pueden andar armados. Driscoll jugó con la computadora de a bordo, intentando ingresar los datos del arma, pero el sistema se congelaba. Con cada nuevo intento, ese número de serie se ve raro. ¿Está protegido?, preguntó frunciendo el ceño. Jensen se encogió de hombros. Solo registre el nombre del anciano. Si hay alguna alerta, llamaremos a alguien del centro. Mientras tanto, Harold permaneció en silencio. El asiento del coche de policía era duro y las esposas le lastimaban la muñeca izquierda, pero no se quejó. Tenía una expresión serena, casi ausente, como si estuviera reviviendo recuerdos que nadie allí podía alcanzar. Sabía que no tenía sentido discutir con alguien que ya había decidido que era culpable. Así que esperé, porque Harold E. Trammell conocía bien el silencio y sabía que en ciertos momentos el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. En la comisaría reinaba un ambiente de rutina aburrida. Driscoll y Jensen entraron riendo, todavía burlándose de las historias de guerra que Harold había mencionado. «Ese tipo debe haber inventado todo esto leyendo revistas viejas», dijo Jensen, arrojando las llaves del camión sobre la mesa. Harold fue conducido fríamente a su celda. Antes de cerrar la puerta, un policía más joven intentó entablar conversación. «¿Cuál era su rango, señor?». Harold no respondió. Se sentó en el banco de cemento y miró al suelo. Driscoll comenzó a completar el informe del incidente. Cuando escribió el nombre completo en el sistema, Harold E. Trammell, la pantalla parpadeó en rojo. Aparecieron 3 alertas en secuencia: acceso restringido, clasificación federal, contacto inmediato. Él frunció el ceño. Jensen vino a verlo también. «¿Qué es esto? ¿Algún error?». Driscoll intentó acceder a la información, pero el sistema falló. Minutos después sonó el teléfono de recepción. Al otro lado de la línea, una voz fría y directa dijo: «Mantengan al detenido donde está. El equipo federal viene en camino. Que nadie le hable hasta que lleguemos». Menos de 40 minutos después, 2 todoterrenos negros con vidrios polarizados se detuvieron frente a la estación de policía. 4 agentes del FBI descendieron con paso firme, sin prisa y sin previo aviso. El primero en entrar fue el agente Cade, un hombre alto, de cabello gris, con una mirada de acero y una insignia sellada en oro. Caminó por el pasillo como si ya supiera dónde estaba todo. El sargento de policía intentó intervenir, pero Cade ni siquiera lo miró. «¿Dónde está Harold E. Trammell?», preguntó en voz baja y firme. «Está detenido por portar un arma», respondió vacilante el sargento. Cade simplemente asintió con un suspiro reprimido. «No tienes idea de lo que has hecho».
Mientras tanto, Driscoll y Jensen se miraron tensos, dándose cuenta de que algo andaba mal, muy mal. En cuestión de minutos, la celda fue abierta. El agente Cade entró, le quitó las esposas a Harold con cuidado y simplemente dijo: «Señor Trammell, lo siento, vamos a llevarlo a casa». Driscoll se acercó, tratando de mantener algún tipo de postura de autoridad. «Mire, no sabíamos quién era. No se identificó como importante». Cade se giró lentamente hacia él, con los ojos entrecerrados. ¿Importante? No necesitaba identificarse. Su nombre debería haber bastado. Lo arrestaron basándose en su apariencia y suposiciones, y ahora van a asumir las consecuencias. Jensen intentó intervenir mencionando el arma. Fue registrado, legalizado, asociado con una operación militar clasificada, una operación que ni siquiera tienes autorización para investigar, espetó Cade. Para ese momento, los demás agentes federales habían tomado el control de la comisaría, recogiendo informes, imágenes de la cámara de la patrulla e incluso los documentos llenados por Driscoll. Harold, todavía en silencio, observaba todo con una mirada que no era de superioridad, sino de resignación, como si dijera: una vez más, una vez más. Y de hecho, no fue el primero, fue solo uno de muchos. Al salir de la celda, Harold se ajustó la chaqueta con calma. Sus dedos arrugados rozaron los botones sueltos y sus ojos se detuvieron un segundo en el parche de su antigua unidad militar, un león alado en rojo, el símbolo de la 4ª Unidad de Reconocimiento Especial. Los agentes lo acompañaron a la recepción, sin esposas, sin empujones, solo respeto. Driscoll, ahora pálido, intentó balbucear algo. «Disculpe, señor, solo estaba siguiendo el protocolo». Harold hizo una pausa por un momento, miró al oficial de policía a los ojos y dijo con voz firme pero tranquila: «Seguiste el protocolo equivocado». Y luego se dio la vuelta, sin prisa, y caminó hacia la salida como si ya conociera esa ruta. Afuera, la luz del sol de la tarde caía intensamente sobre el camión estacionado. El agente Cade se ofreció a llevarnos en el todoterreno. «Gracias, pero prefiero conducir», dijo Harold, sin arrogancia, solo con la autonomía de quien ha pasado toda su vida teniendo que demostrar su valía. Se subió al Chevy, giró la llave con firmeza y antes de marcharse echó un último vistazo a la comisaría. «No estoy enojado, pero con una verdad silenciosa. Ahora sabían con quién estaban tratando». Esa noche, Harold estacionó su camioneta en el estrecho garaje de su casa. Apagó el motor y se sentó unos minutos en la oscuridad, sintiendo el calor aún atrapado en la carrocería y el cansancio que solo llega cuando el alma pesa más que el cuerpo. El cachorro ladró cuando escuchó que se abría la puerta, pero se detuvo cuando vio a su dueño. Harold le dio una rápida palmadita al animal en la cabeza y se dirigió a la cocina. No encendió la luz. Fue a la sala y se sentó en su sillón habitual que crujió ligeramente, pero era el único lugar del mundo donde podía relajar los hombros. Se quedó allí, en silencio, mientras pasaba el tiempo. Pensó en los rostros de Driscoll y Jensen, no con enojo, sino con la extraña certeza de que no aprenderían nada de aquello, y al mismo tiempo tuvo un pensamiento inquietante. Si no fuera por sus antecedentes militares, si no fuera por el nombre que reconoció el FBI, todavía podría estar en esa celda. Tal vez hubiera desaparecido como tantos otros. Poco después de las 9, Harold subió a su habitación, abrió el cajón de su mesita de noche y sacó un bolígrafo y papel. Se sentó en el escritorio contra la ventana y comenzó a escribir. El destinatario fue claro desde el principio: la agente Carla Méndez. Ella había sido la única, en ese día tumultuoso, que le había hablado con respeto, incluso antes de saber quién era. El único que le llamó señor sin ironía. La carta era sencilla, sin florituras.
Agradecí la humanidad en su mirada y la firmeza silenciosa en el cumplimiento de su deber. En uno de los fragmentos escribió: «No sé si me recuerdas, pero yo te recuerdo, y con eso basta, porque ser recordado como hombre ya es más de lo que la mayoría recibimos». Dobló la hoja con cuidado, la colocó dentro del sobre y lo selló con calma. Mañana publicaría. Y eso, para Harold, fue suficiente. La carta llegó a su destino 3 días después, en una mañana cualquiera, a la oficina regional del FBI en Atlanta. Carla Méndez lo reconoció inmediatamente cuando vio el remitente. Lo abrió con cuidado, como si supiera que dentro había algo más que palabras. Lo leyó una vez, luego otra vez, y se quedó allí con los ojos fijos en la firma de Harold. Ella no sonrió, no lloró. Simplemente respiró profundamente y guardó la carta en el cajón de su escritorio, lejos de donde guardaba informes o archivos de investigación. No había ninguna evidencia allí, había memoria. Y Carla entendió que a veces el mayor impacto que una persona puede tener no viene con armas ni órdenes, sino con la elección de mantener la calma cuando todo invita a la revuelta. La carta se convirtió en un recordatorio constante de que el respeto es una decisión individual y que no todos los uniformes conllevan el mismo coraje que este anciano demostró en silencio. Mientras tanto, en Gadsden, la ciudad seguía girando como siempre, lentamente, con gente que sabe demasiado y dice muy poco. Pero algunas cosas han cambiado. La mirada de Harold ya no era la misma. Los vecinos empezaron a saludar con más frecuencia. El niño del mercado comenzó a preguntar si necesitaba ayuda con las bolsas. En el café de la esquina, el dueño ofreció la bebida gratis. Nadie habló directamente sobre lo sucedido. Era como si todos lo supieran, pero decidieran respetar el silencio de Harold. Él no contó la historia. Nunca lo dije. No quería ni gloria ni venganza. Su vida no fue un espectáculo, fue un cúmulo de pruebas de que la dignidad se elige cada día, incluso cuando el mundo insiste en ignorarla. Y por esa misma razón, la ciudad empezó a verse diferente. No porque entendieran quién era Harold, sino porque finalmente se dieron cuenta de que él siempre había estado allí, completo, digno, invisible. En la comisaría el ambiente también había cambiado. Driscoll comenzó a llegar en silencio, mirando hacia abajo, sin el palillo que antes había sido casi un símbolo de su arrogancia. Jensen, a su vez, se volvió más introspectivo. No hizo comentarios sobre el caso, pero su incomodidad era visible cada vez que el nombre Harold aparecía en alguna conversación velada. Ninguno de ellos fue castigado formalmente. La Defensoría del Pueblo del Estado evaluó el caso, lo archivó como un error de procedimiento y siguió adelante. Pero lo que los documentos no mostraban era el malestar que persistía, la vergüenza permanente de saber que actuaban por prejuicios, que eran desenmascarados no por gritos o denuncias, sino por la presencia de hombres de traje negro que, en silencio, demostraban quiénes realmente merecían respeto allí. Y eso dolió más que cualquier reprimenda, porque deja claro que el error fue de ellos y fue personal. Harold nunca más fue detenido en ningún puesto de control, pero tampoco utilizó nunca lo ocurrido como escudo. Siguió caminando con el mismo camión, la misma chaqueta, el mismo paso lento. Y esto, quizás, fue lo que más desconcertó a quienes esperaban un desenlace lleno de ira o venganza. La ciudad esperaba una reacción, una entrevista, tal vez incluso una demanda. Pero Harold nunca dio esa satisfacción. Para él, la justicia no era ruido, fue una consecuencia. Se trataba de mirar a alguien a los ojos y hacerle saber que estaba equivocado, sin tomar represalias de la misma manera. Esa fue su victoria, y aunque no buscaba reconocimiento, sabía que algo había cambiado. En los ojos de aquellos que antes lo habían ignorado, ahora había vacilación, respeto y hasta vergüenza, cosas que nunca
Exigió, pero que finalmente llegaron, tarde, torcidas, silenciosas, pero llegaron. Un día, mientras llenaba el tanque del camión en la gasolinera de la carretera, se acercó un niño. Yo tenía unos 13 años, vestía uniforme de escuela pública y llevaba un cuaderno bajo el brazo. Se quedó allí unos segundos, mirando la chaqueta militar de Harold. «¿Tú realmente eras un soldado?», preguntó con una mezcla de curiosidad y miedo. Harold lo miró fijamente por un momento, considerando si valía la pena responder. Luego asintió. «Fui». El niño dudó, miró a su alrededor y luego preguntó algo que sorprendió a Harold. «¿Se burlaron de ti porque eres viejo o porque eres negro?». Eso me impactó. Harold no respondió de inmediato. Llenó el tanque, cerró la tapa y solo entonces miró al niño a los ojos. A veces ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen, simplemente repiten lo aprendido. El niño asintió lentamente, como si entendiera más de lo que debía para su edad. Ojalá fuera tan fuerte. Harold dio una leve sonrisa. La fuerza es saber cuándo no defenderse, y eso no te lo enseñan en la escuela. La conversación fue breve, pero ella permaneció con él el resto del día. Harold pensó en ese niño como pensó en tantos otros que había visto crecer rodeados de límites invisibles, los mismos que él había enfrentado durante toda su vida. La diferencia era que ahora podía ser visto, no como un héroe, sino como alguien real, hecho de carne, huesos y cicatrices. Alguien que sobrevivió guerra no de afuera, sino también a la guerra de adentro, la que sucede todos los días, en las aceras, en las filas, en las miradas sucias, en los acercamientos sin motivo. Ese día, de camino a casa, Harold no encendió el televisor ni cogió el periódico. Se sentó en el porche, como lo hacía por las tardes, y observó la calle. Los coches pasaban lentamente. Los niños regresaban de la escuela. El cachorro dormía a sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no tenía que demostrar nada. Ni siquiera para los demás, ni siquiera para ti mismo. Había ganado y nadie necesitaba anunciarlo. Esa misma semana, la agente de policía Carla Méndez respondió a la carta. Su letra era firme, directa, como la de quien está acostumbrado a escribir informes y reportes, pero aún así encontraba espacio para la humanidad. Ella escribió: «Lo recuerdo, todo, el silencio a tu alrededor, el peso sobre tus hombros y la paz en tu mirada. La verdad es que me enseñaste más ese día que años de entrenamiento». Harold leyó la carta en la cocina, con las gafas deslizándose por su nariz y el café ya frío a su lado. Al terminar, lo guardó en el mismo cajón donde estaban otros recuerdos que nadie más conocía. Un trozo de tela de su uniforme original, un botón dorado con el escudo de la unidad, una foto descolorida de 1974 donde aparecía rodeado de hombres sonrientes, todos ellos ahora muertos. Pero esa carta era diferente. Fue una prueba de que incluso en silencio todavía podía tocar a alguien. Y eso fue más que suficiente. Los días transcurrieron pacíficamente después de eso. Harold mantuvo la misma rutina. Camión, ferretería, pan fresco los sábados, visitas tranquilas al cementerio los domingos. A veces se sentaba en la plaza central y observaba a los niños jugando, a los jóvenes tomándose selfies, a los ancianos jugando al dominó. Ya nadie se acercaba a él con sospecha, y aunque nadie se disculpó formalmente, sabía que había una diferencia en el aire. Algo había cambiado, aunque nadie lo admitiera en voz alta. No necesitaba homenajes, ni medallas extra, ni titulares en los periódicos. Lo que quería, y finalmente había conseguido, era simple: respeto, el que no necesita ser preguntado, la que debería haber sido automática, pero para hombres como él siempre llegaba demasiado tarde. Y ahora, después de tanto tiempo de ser invisible, finalmente se vio a Harold E. Trammell. No por lo que hizo en el pasado,
sino por quien siguió siendo, a pesar de todo. En una mañana gris de otoño, Harold se subió a su camioneta y se dirigió al centro de la ciudad como lo hacía todos los viernes. En el camino pasó por un control policial. Dos jóvenes oficiales le hicieron señas para que continuara sin detenerse. Uno de ellos incluso saludó, con un gesto rápido y algo vacilante. Harold simplemente asintió y siguió adelante. Él no sonrió, no se jactó, pero por dentro algo en él cambió. Un viejo nudo se ha deshecho, no por los gestos de los policías en sí, sino porque comprendió que, aunque discretamente, el mundo que le rodeaba había absorbido alguna lección. Pequeño, quizás, pero real. Y a veces, eso era todo lo que hacía falta. Cuando se estacionó frente a la ferretería, uno de los empleados más jóvenes lo saludó con sincero respeto. «Buenos días, señor Trammell». Eso no fue un halago, fue un reconocimiento. Finalmente. Esa noche, sentado en su sillón habitual, Harold releyó la carta de Carla una última vez antes de guardarla para siempre. La frase que quedó fue simple, pero definitiva. «Me enseñaste más ese día que años enteros de entrenamiento». Sabía que no podía cambiar el mundo solo. Sabía que las injusticias seguirían ocurriendo, que otros hombres negros seguirían siendo arrestados, esposados y humillados sin ningún motivo. Pero también sabía que ese único día había superado algo más grande que cualquier operación de guerra: el olvido, la invisibilidad, el desprecio automático. Su existencia ahora era recordada, tu dignidad finalmente reconocida. Y mientras apagaba la lámpara, murmuró para sí mismo, no en tono de victoria, sino como si pasara la posta: «Quizás la próxima vez pregunte antes de suponer». Luego cerró los ojos, en paz, porque por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no necesitaba dar más explicaciones.